Bienvenidos a Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día miércoles 10 de junio y vamos a hablar sobre un tema que ha estado en el tapete de la opinión pública en las últimas semanas, en los últimos meses en realidad, y que es respecto de la reforma educacional y específicamente sobre el proyecto de ley Nueva Carrera Profesional Docente. Para ello hemos invitado en esta oportunidad a Pedro Cisternas, una vez más con nosotros, presidente del Colegio de Profesores. Pedro, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por invitarme. Por primera vez en nuestro programa, Sandra Báez, profesora del Liceo Luis Cruz Martínez. Sandra, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Y Haroldo Quinteros también una vez más con nosotros. Haroldo, doctor en educación, actualmente académico de la UNAP. Sí, pronto. ¿Sí? Nuevamente. Vuelve a la UNAP. Vuelve a la Universidad Haroldo. Y como es habitual, nuestro analista, el sociólogo Omar Williams. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por dónde partimos, don Omar? Este es un proyecto de ley que tiene una cantidad de aristas, ¿cierto?, propuestas, en fin, dicen que el ministro Izaguirre está demasiado tosudo, que no va a su brazo a torcer. Por otro lado, los profesores quieren que todo vuelva a foja cero, partir de nuevo. ¿Por dónde partimos? Yo creo que en la medida que el gobierno no informa adecuadamente a la opinión pública sobre el proyecto y es discutido previamente con los actores más directamente involucrados, sin duda se van a producir este tipo de manifestaciones, por una parte de demanda de sentarse a conversar con el ministerio, y por otro lado, cuando no se lo escucha, entonces hacer alguna manifestación de rechazo a esta no invitación a dialogar. En mi opinión, yo creo que el gobierno comete un error al no conversar previamente los proyectos con los actores involucrados. Pedro, ¿cuál es el tema, digamos, con los profesores? En un principio parecía que cuando se dio a conocer algunos lineamientos generales que la cosa iba bien encaminada y después se empezó a enredar. Sí, porque ahí difiero con Omar, porque efectivamente la presidenta el 21 de mayo del año 2014 señaló que este proyecto iba a ser construido con los profesores y con el colegio de profesores en particular. Ese fue el anuncio. Ese fue el anuncio, el discurso, el primer 21 de mayo de la presidenta. Y hubo discusiones, 14 reuniones entre diciembre y abril de este año, sentados los representantes del Ministerio de Educación, Colegio de Profesores, su directorio, o el ejecutivo del directorio nacional, 5 profesores, dirigentes. 14 reuniones, uno puede decir, de esas 14 reuniones va a surgir la luz, ¿no es cierto?, el consenso, la convergencia. Terminan las reuniones con una minuta de lo que planteó el ministerio, lo que plantearon el Colegio de Profesores, y cuando conocemos el proyecto de ley, porque nosotros no somos cogobierno, no hacemos proyectos de ley, tenemos que esperar como todo el mundo que se conozcan, y vimos que este proyecto no cuadraba, no encajaba, no ensamblaba por ningún lado con lo que nosotros habíamos construido como propuesta sobre lo que debiera ser una carrera docente en este país. Entonces nos dimos cuenta que nos bypasearon, como se dice, que no consideraron nuestras propuestas, y al final hemos llegado a la conclusión que teníamos frente a nosotros un grupo de tecnócratas, funcionarios del Ministerio de Educación, de este gobierno, que al final de cuentas piensan que los profesores son flojos per se, digamos, que no hacen bien las clases, que hay que evaluarlos, que hay que ponerles cuál zanahoria a un perro lebrel, ¿no es cierto?, para que vayan tras un pozo de dinero si es que se desempeñan bien. O sea, vincular desempeño a salario, a remuneración. Y yo te digo que ese era el proyecto de ley de Piñera, que nosotros, la ministra Carolina Schmidt, se lo echamos abajo. En una componente con parlamentarios, los estertores del gobierno de Piñera, logramos que ese proyecto no entrara, porque la ministra le iba a introducir 6 indicaciones sustitutivas y con eso iba a quedar bien el proyecto y salía. Y cuando lo analizamos, se parece bastante. Se parece bastante porque tiene un alma, tiene un corazón, un alma mala en todo caso. Y ese corazón del proyecto tiene que ver, ¿no es cierto?, con el excesivo individualismo que promueve la competitividad entre pares, entre profesores, entre nosotros mismos, por montos de dinero, en el famoso encasillamiento que nos propone para poner una espada de Damocles sobre nuestras cabezas sobre el tema de evaluación, pruebas, certifícate, porque tú no sabes lo que enseñas, porque no manejas los contenidos que enseñas como profesor, entonces hay que someterlo permanentemente a evaluaciones. Entonces, el alma del proyecto está mal. Y por eso, digamos, están pidiendo ustedes que se vuelva, digamos, a... Tiene una mirada, claro, tiene una mirada neoliberal absolutamente, y te digo, mercantilista todavía.
que ese eran conceptos que nosotros pensábamos erradicar desde una concepción de carrera docente, y están todavía ahí presentes. Vamos a avanzar en algunos aspectos, digamos, del proyecto, pero queremos tener la opinión también de Sandra Báez. Tú eres profesora del Liceo Luis Cruz Martínez, fuiste en una lista disidente a la actual directiva del Colegio de Profesores en la última elección. Sandra, ¿cuál es la posición que tienes tú? Bueno, lo cierto es que a mí, como parte de un grupo que realmente resintió mucho lo que pasó el año pasado, lo que ocurrió, definitivamente que hubo un quiebre, yo estoy muy preocupada definitivamente porque de partida lo que es la carrera profesional docente ya es algo muy negativo, muy dañino para los profesores. Una vez más, el gobierno no nos respeta, no nos considera como un ente importante dentro de la formación de toda una sociedad. Definitivamente siempre somos la piedra de tope de todo. Los problemas que el mundo actual tiene pasan por la educación, pero no por la educación que imparte solamente el profesor, sino que, por ejemplo, esto de los medios de comunicación social también tienen su responsabilidad. Los medios de comunicación de masa tienen responsabilidad en la formación. El año pasado, creo que el movimiento de los profesores disidentes surge justamente porque una vez más se produce un quiebre y un descontento con nuestros dirigentes del Colegio de Profesores. El Colegio de Profesores, ¿cierto?, lleva, digamos, la bandera de lucha de todos los profesores de Chile. Sin embargo, no siempre ha escuchado las demandas de las bases, porque en las bases están justamente los profesores que día a día luchan, día a día se mueven en este trajín, ¿verdad? Se enfrentan a los problemas sociales, económicos, de todo tipo. Por lo tanto, el año pasado, cuando se había mandado a nuestros dirigentes a esa reunión que iban a tener con el señor Gajardo, en donde, y también con el ministro, obviamente, se había indicado que los 5 puntos de la agenda corta eran los que tenían que ser validados. Sin embargo, ellos tenían muy claro que era eso lo que nosotros queríamos, estábamos con fuerza pensando en ello. Sin embargo, a través de un telefonazo y de una información así muy breve, se nos dijo ya, se hizo un acuerdo, se tomó un acuerdo, 2 puntos fundamentalmente fueron los que se validaron, y con eso a los profesores, bien, siéntanse contentos, logramos algo. Los profesores dijimos, una vez más nos sentimos traicionados. Eso ya ha pasado. La actual directiva del colegio. Sí. Pero ha pasado históricamente también con otros dirigentes, ¿cierto?, del Colegio de Profesores. Por eso mismo es que surge este movimiento en que el profesor quería fundamentalmente dignificar, verse como un ente digno frente a la sociedad. Y estuvimos hasta el último momento luchando. Me preocupa a mí porque eso definitivamente hoy día tiene muchas consecuencias. ¿Y ustedes en este minuto están en una posición similar a la del colegio o en una posición más...? Pero el movimiento disidente está con el Colegio de Profesores en estos momentos, haciendo unidad y fuerza, porque el tema de la carrera docente es muy, digamos, no es una cosa que involucre digamos, la pelea, a lo mejor la diferencia entre los dirigentes y los profesores de base. Lo que es la carrera profesional docente va mucho más allá, va en la educación, involucra la educación de nuestros estudiantes, o sea, de país. Este es un tema país. Vamos a avanzar con los temas, Sandra, gracias. Haroldo, ¿cuál es la posición que tienes tú respecto de este conflicto? A ver, mira, históricamente los profesores no han sido realmente tomados en cuenta como ente corporativo en las leyes que le conciernen, ¿no?, que son en general aquellas que se refieren a la educación, a todo el proceso educacional completo, ¿no? La única vez que yo recuerdo que hubo participación profesoral ciudadana, digamos, fue durante el gobierno de Salvador Allende.
el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, en todo el país realizó reuniones en escuelas, en los sindicatos. Yo participé en varias de ellas. Ya sabe que no soy joven. Y recuerdo muy bien que de ahí iba a surgir un proyecto educacional que fue aprobado por los profesores en asambleas regionales en todo el país. Esa fue la ENU, que la derecha demonizó hasta que más no pudo, ¿no? Sin siquiera haber leído una página de la ENU, sin saber que en el fondo era... ¿Qué era la ENU? La iglesia también era. Claro, además, no, la iglesia fue por razones políticas, simplemente porque ya estaba dividida con... La situación política era tan jodida, tan fregada, digamos, que al final lo que debió tratarse como una cuestión así ciudadana, al final terminó siendo parte de todo ese esquema que finalmente terminó con el golpe, ¿no? Pero después, jamás, mira, yo que fui víctima de la dictadura y cuando llega la democracia yo tenía esperanza de que eso cambiaría. Y me encuentro en el año 94 con el famoso informe Brunner, José Joaquín Brunner, que hicieron varias personas, 21 exactamente. No había ningún profesor allí, ningún dirigente de los profesores, no había ningún estudiante universitario, ni secundario, ni menos secundario, que el cabro de porquería, como les llamó el Hermógenes Pérez de Arce una vez, ¿no? Estos mocosos, ¿cómo fue? No, estos pergenios de porquería, cuando fue el pingüinazo. En fin, no ha habido participación jamás de los profesores cuando son los protagonistas del asunto. Ahora, mientras siga esto de entenderse con las directivas, siempre va a suceder lo que ya está ocurriendo. Las directivas actúan un poco así por su cuenta, bien o mal, ¿no? Y eso produce necesariamente abajo divisiones entre los profesores y ahí vienen las disidencias, etcétera, ¿no? Es decir, mientras no sea corporativa la participación de los profesores en las leyes que tienen que ver con la educación, esta cuestión va a seguir eternamente. Y yo veo que en los gobiernos que surgieron luego de la restauración de la semidemocracia que tenemos, no ha habido jamás esa voluntad. Ahora, yo creo que este gobierno tiene la oportunidad de involucrar a los profesores, la tiene, por supuesto, por el desprestigio de la clase política, no quiero decir, porque no es adecuada la palabra, ¿no es cierto? No. Casta política, entonces, digamos, ahí es mejor, ¿no es cierto? Sí. Claro, el desprestigio que tiene. Bueno, ahora es el momento de hacer participar a la gente. Llegó el momento de la sociedad de masas, de la participación. Llegó ese momento. Y concretamente con este proyecto, ¿no es cierto?, está la oportunidad de hacer participar a los profesores, ¿no? Ya derecha y claramente. Sí, Omar, a mí me huele un poco por lo que se ha conversado acá y por lo que uno conoce, que aquí fundamentalmente, digamos, el tema es pasa por recursos más, recursos menos, cuánta plata le damos, en fin, pero no hay efectivamente participación, digamos, en elaborar las propuestas que redunden, ¿cierto?, en una buena reforma. A ver, a ti te consta, yo no soy optimista respecto a la reforma educacional. Sí, tú lo planteaste desde el primer minuto del del programa. Desde el primer minuto lo he venido planteando, porque a mi juicio, y lo voy a repetir, hay un elemento esencial. Todo sistema educativo, todo modelo educativo está asociado a un modelo de desarrollo. Y el ejemplo más típico, ustedes recordarán, Pedro Aguirre Cerda. Se inicia un proceso de industrialización, ¿verdad? Y se fomentan las escuelas industriales, las escuelas de artesanos, se crea Corfo, porque hay un modelo completo. Necesitamos profesionales, técnicos para este tipo de desarrollo que requiere el país. Este tipo de desarrollo es el que este país no quiere cambiar. Por eso la contradicción que tú enuncias, y era el sentido de lo que yo decía. Conversemos, pero mira, vamos a cambiar todo, para que todo siga igual. Y yo creo que ese es el tema que no solamente indigna hoy día a los profesores, sino que está indignando cada día más a la ciudadanía. Aquí hay una negativa, hay una decisión política de no cambiar el modelo que tenemos. El modelo de desarrollo no lo quieren cambiar y menos quieren cambiar el Estado. Porque si cambio el sentido del Estado de un modelo, ¿verdad?, de libre mercado a un modelo de un Estado benefactor que se hace cargo de los derechos de sus ciudadanos y pone recursos y potencia eso, es un modelo totalmente distinto al que hoy día tenemos. Por lo tanto, todo el esqueleto
el andamiaje institucional construido a partir de la Constitución del 80, si yo cambio la Constitución, estoy sacando el palo central y todo se me comienza a desmoronar. Por eso que no es extraño, la experiencia que tú señalas, no es extraño. A ver, todos conocemos la frase dividir para gobernar. Entonces, ¿qué mejor que enfrentar a un profesorado demandante que además le meto cuñas y le tiro algunas cosas? O sea, y yo te lo digo como funcionario público respecto de la ANEF. No sucede exactamente lo mismo. O sea, hoy día la carrera funcionaria, discúlpame que me saquen, no está puesta en la administración pública. Hoy día la lucha por la carrera funcionaria la están dando los profesores. Y nosotros, en vez de estar colaborando, apoyando, estamos expectantes. Veamos cómo les va. Pucha, a ver, esa es la actitud de los dirigentes. Y entre paréntesis, y esto no tiene nada que ver contigo, Pedro, yo no soy partidario de la reelección eterna de los dirigentes. ¿Ya? El presidente de la ANEF lleva N años y dime cuáles son las grandes transformaciones que han tenido los funcionarios públicos. El gran anuncio, van a dejar de ser honorarios todos a contrata. Pero la vulnerabilidad del empleo es la misma, po. ¿Dónde está el cambio? Ninguno. Bueno, se nos pasó volando el primer bloque del programa. Vamos a hacer un alto. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.